Bueno, muy bien, muchas gracias, Gaby. A mí me ha tocado actuar de moderador, pero la verdad que poca participación voy a tener yo. Simplemente os quiero presentar a John y a María, que son los verdaderos protagonistas de hoy. John Martínez es doctor en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es profesor ayudante doctor en el Departamento de Sociología y Trabajo Social de la Universidad Pública de Navarra y también miembro del Instituto de Investigación Social Avanzada y Comunitas de esta misma universidad. Su interés, y ya veréis por qué esto encaja perfectamente con el seminario de hoy, se ha centrado en el estudio de la producción de espacios públicos, la movilidad rural, urbana y el patrimonio urbano, así como en la obra de Henri Lefebvre y de Mario Gaviria, con quien colaboró hasta su fallecimiento hace escasos 2 años. Por otro lado, tenemos a María Barrero. Es arquitecta, investigadora predoctoral en el Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla. Es también parte de la Red Iberoamericana de Investigación en Políticas, Conflictos y Movimientos Urbanos. Su investigación se centra en los estudios urbanos, contando con trabajos sobre las relaciones entre la participación política, el patrimonio cultural, los conflictos urbanos y los paisajes de la turistización. Además, ha participado activamente en diversas organizaciones sociales, aunque ahora milita fundamentalmente en Cactus, que es el colectivo asambleario contra la turistización de Sevilla. Estos son los dos protagonistas del seminario de hoy, como decía, y un muy breve inciso sobre por qué lo hemos denominado en espacio y ocio, ¿no? Cuando posiblemente en buena medida vamos a estar hablando también de turismo, ¿no? ¿Por qué hemos elegido un concepto y no hemos elegido otro? Y el breve inciso es el siguiente. Pensábamos que el ocio de por sí ya podía englobar al turismo y además no estaba atado a la movilidad que en un principio implica siempre el acto turístico. Esto además nos permite ampliar un poco más el mapa del asunto y evitar plantear la cuestión como si fuera algo meramente exógeno, como algo que viene siempre de fuera. Eh, Aunque ya sabemos que el turismo no es así, pero bueno, muchas veces se plantea de esa manera. Además puede ser interesante también ver el ocio más allá del turismo como un ámbito donde se producen formas culturales alternativas y prácticas que de una forma u otra pueden llegar a ejercer una cierta contrahegemonía. El ocio como instrumento de poder, pero también como un ámbito de resistencias y como una esfera creativa también en términos de clase. Ese es el pequeño inciso que creo que vale la pena comentar sobre el tema del seminario de hoy y que creo que de alguna forma u otra lo vamos a ir tratando con las intervenciones de María y de John. No voy a hablar más, voy a dar la palabra primero a John. Vamos a hacer 4 temas, 4 preguntas. Primero empezará John, luego seguirá María, volverá John y cerrará María. La gente que estáis ahí ¿cómo es esto? ¿Como participantes? No, como público, ¿no? ¿Sería? A ver, lo estoy mirando, como participantes. Que sepáis que podéis hacer todas las preguntas que queráis, las podéis ir anotando en el chat. Si vemos que se van acumulando muchas, las recogemos y interrumpimos para introducirlas. Y si vemos que más o menos se pueden dejar para el final, las dejaremos para el final, ¿de acuerdo? Pero que nadie escatime en preguntar nada en el momento que considere. ¿De acuerdo? Bien, pues dicho esto, me gustaría, como he dicho, empezar por John. Y me gustaría preguntarle de alguna forma cuál crees, John, según tú, que son esas contradicciones que surgen en los procesos de producción y reproducción de ese espacio que hemos querido llamar de ocio o turístico. ¿Cuáles serían para ti esas contradicciones? Muy bien, pues bueno, lo primero, buenas tardes a todas y todos los participantes en el seminario. Agradecer a Sergi la invitación, a Gabriela también, aprovechar para saludar también a María. Y bueno, centrándome en la pregunta que planteas, si apostillo, que es verdad que igual mi reflexión deriva
en este caso no tengo ningún inconveniente en que se me recuerde, digamos, volver un poco al redil del ocio, pero igual deriva en cierto modo hacia el turismo, pero como digo, bueno, no tengo inconveniente en que replanteemos la cuestión. También como aviso previo, decir que, bueno, no soy experto estrictamente en turismo y ocio, pues trabajo más temas genéricos sobre espacio urbano, podemos decir. Es cierto que a través de mi aproximación pues, a estos dos autores que has mencionado, Sergi, Mario Gaviria y Henri Lefebvre, y sus trabajos pues, de los años 60-70, sí me he aproximado algo a la sociología del turismo o al análisis de los espacios turísticos, pero bueno, hago esta advertencia, por así decir, y en este sentido, y partiendo de la óptica precisamente de estos autores, yo creo que, bueno, el turismo o el ocio, en este caso, podemos considerarlo un ámbito estratégico, y para ir adentrándome un poco en el planteamiento de las contradicciones que tú decías, sobre todo a partir de esa dimensión más mercantilizada que hemos ido detectando, sobre todo en las últimas décadas, de los espacios turísticos. Pero sí quería también, bueno, avanzar algo sobre lo que también podremos comentar lo que sea necesario. Más allá de esta producción mercantilizada del espacio, la propia experiencia y prácticas de los turistas y las turistas, ¿no? Más allá también de esas etiquetas del turismo experiencial, creo que tanto Lefebvre, pero sobre todo Gaviria, ahondan en estas cuestiones y en todas las contradicciones pues, entre el turismo de calidad, turismo ejemplar y ese turismo no ejemplar, que también nos llevaría a poder hablar más adelante al derecho al placer, ¿no? De esos espacios del placer, etcétera, etcétera. Y bueno, por adentrarme ya en comentar sin detenerme mucho en las contradicciones que me planteas tú, pues sin duda una de las grandes o prácticamente la gran contradicción a la hora de hablar de espacios del turismo y del placer, creo que es una contradicción planteada precisamente en su momento por Henri Lefebvre, que es esa coexistencia o combinación entre un espacio global, homogéneo, absoluto, podríamos llamar, homogeneizado, totalizante. Ahí también cobra sentido la idea de la urbanización de la sociedad, de la que hablaba Lefebvre, y a la vez combinado, como digo, con un espacio completamente atomizado. Podemos hablar de un espacio único, pero a la vez completamente atomizado, compartimentado, dividido y, entendido en clave mercantil, pues intercambiado y vendido. Esta sería, digamos, una primera premisa sobre las contradicciones del espacio en clave turística. Esta contradicción también la podemos entender a través de una serie de discursos que se desarrollan y que nos hablan de un espacio coherente, un espacio ordenado, un espacio sin fisuras, del que aparentemente no vemos las costuras. Y la clave aquí sería hablar de un espacio como producto acabado, que justamente lo que nos encontramos en torno a él es un desgajamiento del proceso de producción. Y en este sentido, cuando hablamos del proceso de producción, pues en clave turística, pues podemos hablar sin duda de relaciones laborales, de desigualdades, de relaciones de explotación que aparecen completamente invisibilizadas, ¿no? en este proceso. Dicho de otro modo, la dimensión social está completamente ajena y las prácticas sociales y las relaciones sociales y un orden social sobre el que se asienta la producción del espacio, en este caso turístico, aparece completamente ausente, ¿no? del mismo y, como digo, creo que al hablar Lefebvre habla genéricamente de la producción del espacio, pero en clave de espacio turístico, creo que es
fácilmente detectable, ¿no? Otra cuestión clave a este nivel, creo que se hace necesario hablar de las soluciones espaciales. Las soluciones espaciales, como todas y todos sabéis, bien explicadas por David Harvey en su momento, pues nos hablan de esa relación entre circuitos primarios, circuitos secundarios, de movilización del capital, como cuando pues, se produce en los circuitos tradicionales de movilización del capital una ralentización, el capital busca espacios alternativos, nunca mejor dicho, espacios o circuitos alternativos, y en este caso el espacio aparece como ese nicho hacia el que se vuelca el capital para encontrar posibilidades de seguir movilizándose. Encuentra en su momento menos trabas que pueden venir derivadas pues, de una legislación favorable, de incluso unas condiciones físicas también favorables, ¿no? Me adelanto un poco, en otro momento lo iba a plantear, pero bueno, hablamos de destrucción creativa, bueno, pues condiciones que pueden favorecer, en definitiva, la dinamización del capital a través pues, de ámbitos como el residencial, ámbitos como el de la propia construcción o la renovación del tejido urbano. Hablar de estas soluciones espaciales nos lleva, de alguna forma, a entender la creciente mercantilización del espacio, de nuestras ciudades, por una parte, de grandes territorios, ¿no? Grandes porciones de territorio, y pues, de lo que es también un clásico que todos conocemos, que es esa conversión, esa transformación del espacio de valor de uso en valor de cambio. En fin, entiendo que entre nosotras y nosotros puede resultar casi un lugar común, pero bueno, creo que es importante plantearlo, y sobre todo en clave de ocio y turismo, si vamos avanzando sobre las lógicas mercantilizadoras, aquí lo que hay que subrayar es precisamente el drama que supone que estamos hablando de mercantilizar no cualquier cosa, sino que en buena medida estamos hablando de mercantilizar la vida de las personas, ¿no? En clave de habitantes, por ejemplo, de un territorio determinado, de habitantes de las ciudades, que muchas veces no tienen otra opción que convertirse, se me ocurría plantear, ¿no?, la idea un poco en cómplices de este abordaje del capital, en figurantes del mismo, como sabemos particularmente en muchos centros históricos, ¿no? Esa de los habitantes figurantes o de los transeúntes figurantes, o directamente de expulsados. Bien sabéis en Barcelona, ¿no?, múltiples ejemplos que de hecho tomamos en otras ciudades, ¿no?, de los procesos de gentrificación, etcétera, etcétera, y que nos vienen a la mente. Esto, al fin y al cabo, estas posiciones, digamos, de los usuarios del espacio vienen derivadas en parte, la poca capacidad de negociación de estos usuarios, y a la vez de poco interés negociador por parte de los intereses del capital turístico, aunque bien es cierto que a lo largo de la historia podemos encontrar infinidad de ejemplos de pues, resistencias alternativas, propuestas alternativas, y que en esta ocasión, en este caso, podríamos ejemplificar o personificar en un caso como el del sindicato de inquilinos, ¿no?, que en Barcelona cuenta, digamos, con una presencia considerable y que ha conseguido también colocar en la agenda política, ¿no?, este problema vinculado precisamente a las soluciones espaciales, ¿no?, que va tomando el capital. Bueno, no sé cómo voy de tiempo. Sergi, te pido que me interrumpas o me comuniques bien. si me voy alargando. Sí, tranquilo. Yo creo que podemos alargar 5 o 10 minutitos tranquilamente. Vale. ¿Sí? Vale. Brevemente, también, digamos, ilustrando
a este proceso, digamos, de abordaje del capital sobre el espacio, nos encontramos pues con casos o con ejemplos arquetípicos que de hecho Lefebvre ya situó en su momento hace décadas, como por ejemplo pues la pretensión de generar espacios atractivos a la inversión a través pues la exclusividad, ¿no? La idea de la singularidad, la autenticidad, es decir, de los centros históricos. Pero también lo podemos trasladar a los espacios naturales, ¿no? considerados como naturales, en una terminología que a mí me gusta que utilizaba Lefebvre, que era hablar del festín de la autenticidad, ¿no? que se generaba en ese ámbito, en ese momento, y que llevaba precisamente, como sabemos, a una contradicción, que era en esa búsqueda, en esa ansiedad por buscar lo diferente, se acababa encontrando justamente lo mismo, ¿no? La réplica, la reproducción de tantos modelos únicos. En fin, desde los centros históricos clásicos podemos ver hasta incluso a otro nivel los planteamientos de las ciudades creativas, ¿no? Es decir, de cómo en su momento pues Richard Florida, ¿no? Andaba por ahí vendiendo su producto en foros múltiples y en todas las ciudades, y donde hoy decía Seattle, mañana decía París, pasado mañana decía Barcelona, Madrid, incluso Pamplona, puedo decir en algún momento. O sea, que daba lo mismo donde estuviéramos, pero parecía, ¿no? que por así decir, el secreto valía para cualquier ciudad, aunque sabemos efectivamente que incluso en clave de dinámicas del capitalismo esto provocaba un cierto agotamiento, ¿no? Por desgastar esas diferencias. Utilizaba Lefebvre un caso muy, muy concreto cuando hablaba, centrados en los cascos históricos, y en esta búsqueda de la diferencia, que llevaba a otra paradoja también, si lo vinculamos a la actitud de las autoridades locales, que era, bueno, el ejemplo que ponía él era el del barrio latino. El barrio latino en París, barrio vinculado pues a la vida estudiantil, a una vida bohemia que podemos plantear, pero también a una vida o a unas dinámicas, entonces, en las décadas de los 60 y los 70, de contestación contra lo que decía antes, lo que calificaba antes como esa destrucción creativa, ¿no? Esa destrucción del tejido urbano clásico, ¿no? Pues también procesos de inversión inmobiliaria, etcétera, etcétera. Justamente esto que Lefebvre detectaba, que era lo que consideraba que dotaba de atractivo al barrio y que lo ponía, por así decir, en términos en la terminología del marketing urbano, lo ponía en el mapa, lo situaba en el mapa, era justo lo que las autoridades locales no podían asumir. Entonces, bueno, pues vemos también esta contradicción que encontramos muchas veces en esa idea de nodos atractivos que son capaces de captar en ciertos momentos visitantes, inversión, etcétera, etcétera, pero que resultan incómodos, particularmente para las autoridades locales, aunque, como bien sabemos, también existen mecanismos para cortocircuitar, por así decir, estos planteamientos, pues como bien sabéis también, pues como los procesos de museificación, ¿no? de desactivar, pues, por ejemplo, determinadas protestas, ¿no? Determinadas manifestaciones incómodas para las autoridades locales, pero en cambio evocar esos espacios como lugares vinculados pues a la canalla, ¿no? O incluso pues a las barricadas, podemos pensarlo en ciertos momentos, ¿no? Esos lugares con cierto atractivo, ¿no? Por ir finalizando, respecto a las contradicciones del espacio del ocio y sobre todo del turismo, en este caso sí pensaba en la necesaria contraposición del espacio del trabajo y del ocio
o del turismo, y con ello de los tiempos del ocio y del turismo. Estas dimensiones que en su momento se planteaban de una forma muy conflictiva cuando las presentaban pues, tanto Gaviria como Lefebvre, y que en principio aparecían como dimensiones encapsuladas, aisladas, ¿no? Es decir, cuando alguien está trabajando no está de parranda, por así decir. Bien es cierto que, abriendo paréntesis, en este punto, ¿verdad? Pues mucho podríamos decir sobre los difusos límites entre un ámbito y otro, pero en aquel momento también, digamos, estos autores también nos dejan ver gráficamente las contradicciones que existen entre esa relación de espacio de ocio y espacio de trabajo. Cuando hablamos de espacio turístico, por ejemplo, tenemos que hablar también de un espacio que es espacio de reproducción de la fuerza de trabajo, ¿no? Las clases trabajadoras, digamos, utilizan ese espacio de ocio o espacio de turismo como evasión respecto a las monotonías de la vida cotidiana, etcétera, etcétera, en lo que son, por tanto, prácticas completamente funcionales, ¿no? al capitalismo. Y, asimismo, otra cuestión relevante a este respecto es la consideración del espacio y del tiempo de ocio, sobre todo, como una conquista de los trabajadores y de las trabajadoras, pero que acaba convirtiéndose fundamentalmente en una dimensión para el consumo, ¿no? De y para el consumo, espacio de consumo y espacio y tiempo de consumo. Por ir acabando, que decir también de los trabajadores del ocio o del turismo, ¿no? Personas que sin duda están lejos de disfrutar de esos espacios y de esos tiempos y de esos momentos. Hay una etiqueta que situó Gaviria y a mí me parece muy gráfica, que es la de los braceros del ocio, en el caso extremo de las ciudades turísticas del Levante, pero que, bueno, creo que refleja muy bien, que ejemplifica muy bien, ¿no? la dimensión y el carácter de este tipo de trabajo muchas veces invisibilizado, ¿no? Justo en estas prácticas. Y ya, sí, para concluir en esta relación que también planteaban ambos autores entre espacios de ocio y espacio de trabajo, sí vemos también caracterizados ambos espacios de una forma muy diferente. Si por un lado vemos espacios del turismo o del ocio sobredotados, por ejemplo, ¿no? de infraestructuras, de servicios, de otro tipo de dotaciones, encontramos los espacios de trabajo, los espacios de la vida cotidiana, muchas veces infradotados. Esto es algo que no deja de ser problemático, pero que llevaba ambos, tanto a Lefebvre como a Gaviria, le solía llevar incluso, ¿no? a reflexionar si las ciudades turísticas, ya sé, Benidorm, ¿no? que era el referente icónico que utilizaban un poco, podían ser en parte, ¿no? ejemplos para la vida cotidiana, para las ciudades del trabajo, por así decir, porque contaban con elementos estimulantes, placenteros, completamente ausentes de las ciudades industriales, ¿no? Clásicas. Lo dejo aquí, si te parece, por no extenderme más. Perfecto, John. Muchas gracias. Me ha gustado mucho esa idea de cómo se confunde el espacio de trabajo y de parranda. Seguro que muchos de los que forman parte del OACU se habrán sentido muy identificados. María, tómate también, quiero decir, al principio dijimos como de tener unos 15 minutos por intervención, pero bueno, tómate tu tiempo y luego si tenemos que recortar más adelante ya recortaremos. O sea que vamos, que si son más de 15 minutos, pues no son más de 15 minutos. Vale. Bueno, después de que John haya situado un poco, digamos, un contexto teórico a partir de la obra de Lefebvre y de Gaviria principalmente, te quería preguntar, María, o te quería proponer que pudieras situar ahora cuáles son para ti, ¿no? los principales conflictos
urbanos que se pueden resaltar de la serie turística, ¿no? Que en este caso es como la ciudad que tú bien conoces. Vale. Bueno, lo primero, hola a todas y a todos y muchas gracias por la invitación a este seminario y por tener la oportunidad de compartir con Sergi, con Ion, conversación y de la que seguro que estoy aprendiendo. Como espacio social y como lugar geográfico en el que se proyectan las estructuras sociales y las representaciones, también los conflictos, ¿no? Como hemos dicho. Y bueno, está claro que en la última década se ha producido una explosión turística que ha sobrepasado todos los pronósticos y que ha transformado la ciudad en la que investigo y milito. Y es cierto que no soy experta en turismo como tal, pero sí que puedo aportar mi perspectiva desde los estudios urbanos y especialmente desde mi militancia en Castor. Para complementar un poco a Ion, aunque sí que ha aportado una introducción teórica muy completa, sí que hay ciertos elementos que me había apuntado por aquí para comentar antes de irme directamente al sur, a Sevilla y a Andalucía. Y bueno, es cierto que el turismo se ha convertido en protagonista de las transformaciones espaciales, económicas, sociales de muchos de los territorios, pero también es cierto que en el sur de Europa, en la ciudad del sur de Europa, esto se ha convertido en un salvavidas, ¿no? Para estas regiones que han sido fuertemente afectadas por la crisis de 2008. Y también hemos visto cómo hemos pasado de concebir también en estas ciudades el turismo como una experiencia elitista al alcance de pocas personas a ser uno de los principales y bueno, estamos hablando entonces de un complejo proceso de transformación socioespacial, ¿no? Como bien ha comentado Ion. Sí que hay otros factores que han participado y que han sido clave en este éxito abrumador del sector turístico en el sur de Europa y bueno, por no repetir lo que también ha explicado el compañero, pues está claro que el turismo se ha utilizado como una estrategia científica para superar la reestructuración, la revitalización de centros urbanos, para adaptar estos espacios al sector servicios y además intensificado con la competición interterritorial. Y bueno, también hay otros aspectos, ¿no? Como que el sector de bienes raíces o bienes inmuebles turísticos sí que ha sido un área de inversión segura en tiempos de volatilidad de mercado financiero. Hay otros aspectos, ¿no? Que como comentaba el compañero, la aparición de una nueva clase media ligada al sector servicios, con necesidades de consumo cultural y de viaje y entretenimiento. Y también es muy importante la extensión de las compañías de vuelos de bajo costo, que también está siendo clave en la situación en la que estamos ahora con la hipermovilidad del siglo XXI. Y bueno, y el elemento que realmente ha sido clave y que ha supuesto un antes y un después, no solo en la concepción de la turistificación como tal, sino en la forma de resistir, de contestar en las ciudades, ha sido la irrupción de las plataformas, como bien dije en Barcelona, las plataformas de alquiler turístico y de propiedad online y bajo el paraguas de la llamada economía colaborativa, economía compartida. Esta aparición ha sido central en los cambios dramáticos que ha sufrido barrios populares de los territorios, en específico del sur de Europa,
y además está desafiando seriamente la gobernanza de las ciudades turísticas por la no regulación, desregulación o falta de instrumentos legislativos. Entonces, ahora mismo estamos en un panorama en el que tenemos una economía, nos enfrentamos a una economía totalmente abocada a una actividad que además genera puestos de trabajo precarios, explotación y fraude fiscal, y que además se ha demostrado que en los lugares en donde las condiciones laborales y la regulación eran más laxas, pues ha sido mucho más fácil desarrollarse. Por lo tanto, esto nos sitúa en una lógica de absolutamente extractivista, ¿no? Antes de irme a Sevilla, sí que, bueno, como voy a utilizar mucho la palabra turistificación y es una palabra que está como últimamente, en los últimos años, muy presente, pues sí que aclarar que tanto para mí como para los movimientos sociales de Sevilla, nosotras lo hemos acotado en la idea de un proceso por el cual un bien histórico, un bien cultural, un territorio, un barrio, una isla, se prepara y se transforma para ser un producto, un producto valioso para la industria turística, y esto, por lo tanto, implica una apropiación física y simbólica por parte de esta actividad. Y es cierto que, bueno, algunos investigadores que llevan trabajando en este tema lo conciben como un proceso multifacético en el que están implicados actores locales, pero también transnacionales, y en unas estructuras muy complejas, difíciles de desmontar por parte de los movimientos sociales. Y bueno, hay otros que lo engloban en un cambio, digamos, entre una práctica cultural a una estrategia de política urbana para recrear una ciudad para ser atractiva turísticamente, ¿no? Entonces, para irnos a Andalucía y a Sevilla, voy a compartir, a ver si sé hacerlo, pantalla. A ver. No sé si se ve. No, por ahora no. A ver. Creo que que está como pensando. Bueno, espero. Voy contando cosas. Tenía preparadas unas cuantas imágenes que ilustraban un poco lo que Si me quería lo contar, quieres, pero perdón que te sí. interrumpa, María, si me lo quieres, a lo mejor es demasiado jaleo ahora, pero si me lo quieres enviar a mí por correo y yo lo pongo, A no ver. sé no sé si esa es la solución. Igual no. Es que se me ha pillado como todo. Ya. Entonces, no sé si salir y entrar, quizás. ¿Lo intento? Sí, ¿O sería mucho jaleo? intenta ahora salir a la carpeta donde tienes las fotografías y ponerlas. ¿Se ve? No. Intento salir, ¿vale? ¿O no? No. Intenta volver a poner la opción de compartir. Es que está pillado, se ha quedado como gris. Vale, sí puede ser el internet porque te hemos escuchado también en algunos segundos un poquito cortado, pero en tal Vale, caso, bueno, adelante entonces. vale. Yo mientras que vas haciendo, antes habéis dicho que tanto John como tú, que ninguno de los dos sois expertos en el tema turístico, etcétera, etcétera. Y simplemente decir que es que precisamente esa es un poco también la gracia de que estéis aquí hoy. Es decir, ¿no? Que no siempre tener un poco como la visión de aquellas personas que están más trabajando en el tema, ¿no? Sino también poder mirar ese tema desde otros lugares, ¿no? Incluso también desde fuera de la antropología. Ya sabemos que está todo un poco como atravesado y mezclado, pero que sepáis bueno, que es que ya es totalmente adecuado, digamos, que no seáis expertos en turismo para hablar de este tema, que es parte de la idea del seminario de hoy.
María ha vuelto a entrar. Me parece que Manuel había levantado la mano hace un momento. ¿Puede ser, Manuel? Sí, sí. Bueno, pero de hecho era una pregunta que por eso luego la he bajado, porque podría perfectamente esperar al final. Y tiene que ver justamente con algo que podría parecer sorprendente, siempre ha parecido sorprendente, pero en este contexto, ya que está John aquí y que tuvo esa relación, que en el fondo era un privilegio con Gaviria. Hombre, el famoso asunto, creo que es previsible la pregunta, en qué forma en Mario Gaviria, que tanto podría representar la perspectiva del Lefebvre, que ahora todo el mundo aplica para advertir que su idea de producción del espacio sería perfectamente lanzable contra la producción del espacio turístico como espacio productivista. Mario Gaviria, claro, yo no recuerdo ahora si Lefebvre escribió algo sobre turismo, no me viene a la cabeza, pero Gaviria sí. Y la cuestión está que Gaviria, en un trabajo que siempre aparecerá como el gran precursor de los trabajos sobre turismo, hizo aquella famosa apología completamente exaltada, ditirámbica de Benidorm, como justamente una conquista de la clase trabajadora. Claro, digamos, ¿cómo podemos ahora? Es una pregunta, no es una pregunta retórica, no es una pregunta con respuesta, es una pregunta sin respuesta de la que ahora o luego, por si queremos continuar escuchando a María, esperaría una respuesta. Digamos, ¿qué hacemos justamente con alguien que podemos tantas veces y hacemos así, digamos, mencionar como un referente, Mario Gaviria, y cómo podemos hacer suya su exaltación de la ciudad en altura, de la ciudad, digamos, compacta, que implicaba Benidorm, que es, en efecto, estaremos de acuerdo, la apoteosis absoluta, ya lo era entonces, de la masificación turística? No sé, yo digo porque, claro, él tenía sus razones y asumiendo como asumía hasta el final, que en efecto, bueno, que le costaba defender aquel trabajo y sus conclusiones, y sabéis, 30 investigadores durante 2 años en Benidorm, y a un Benidorm al que volvió Gaviria con un viaje del Inserso, o sea, que es genial. Entonces, no sé, ¿qué hacemos con esa apoteósica defensa del turismo de baja calidad, que para nosotros sería exactamente una pesadilla desde la perspectiva que estamos defendiendo y que en efecto era algo que enamoraba a Mario? No, digo, es una pregunta, no es una retórica, o sea, no es que no sé, pero una de dos, o nos mantenemos fiel a la figura y a la enseñanza de alguien que tan cerca de nosotros pensó de una forma no distinta a la de Lefebvre en tantos casos, en tantos temas, pues ¿qué hacemos con él? ¿Le condenamos por ser cómplice de la depredación capitalista de la costa levantina, a pesar de que en efecto diría que lo que no es depredador es justamente Benidorm? Bueno, no sé, es una pregunta. ¿Para ahora o para luego? Yo, más que nada porque María se había quedado descolgada, pero si queréis continuamos con María y el tema lo retomamos luego. Sí, continuamos con María y yo creo que, John, la siguiente intervención de John a lo mejor puedes responder. Yo creo que la siguiente intervención de John va un poco en esa línea, pero bueno, tú mismo la armas a partir del comentario de Manel también, si tú lo consideras. Así que nada, María, seguimos contigo. Gracias, por Vale, volver. perdona, pero no sé qué ha pasado. Voy a intentar de nuevo, ¿vale? Parece que ahora sí. Ahora sí. ¿Se ve? Sí, ahora Vale. sí. Vale, pues bueno, quizás un poco cambio de tema respecto a la intervención de Manuel, pero bueno, luego volvemos ahí. Creo que es muy importante contextualizar el contexto andaluz y sevillano antes de ponerme a hablar de los conflictos que el turismo está generando en la ciudad. Lo primero sobre Andalucía, aparte de que es la región más poblada y una de las más pobres de Europa Occidental, estamos hablando de que el 35% de los andaluces está en riesgo de pobreza y el 55% no puede permitirse una semana de vacaciones, según el INE. Estamos hablando de que tiene una economía que depende del sector inmobiliario y sobre todo del turismo, es decir, depende de los visitantes de fuera, turistas y extranjeros adinerados.
cuyo papel en los procesos urbanos está siendo protagonista. Y bueno, otro aspecto fundamental es que no ha habido una gran desindustrialización, sino que se puede decir que se ha pasado de una especialización exportadora agrícola del siglo XIX a una dependencia al complejo turístico, financiero, inmobiliario. Esto es gracias a las liberalizaciones del mercado inmobiliario de la década de los 80 y de una política de todo al turismo y a la construcción que ha hecho que en las dos crisis, en la de 2008 y la actual, Andalucía sea una de las regiones más castigadas, con una situación además de desempleo estructural sin comparación en Europa Occidental. Y con mano de obra, como sabéis, de muy baja cualificación y una fuerte estacionalidad de empleo. Respecto a Sevilla, bueno, es cierto que se ha prestado hasta hace relativamente poco tiempo atención a cómo el turismo ha operado en la ciudad, pero sí que hay dos datos que ilustran muy bien la situación, ¿no? Por un lado, que ha ido batiendo récords de visitas de turistas cada año, llegando a superar los 3,12 millones en 2019. Y por otro lado, estamos hablando de una ciudad que tiene 6 barrios, o sea, tiene 6 de los 15 barrios más pobres de España en 2019. Esto, vamos, renta media anual por habitante. Esto al final parece que son dos caras de una moneda, ¿no? Que nos da pistas sobre que quizás el éxito turístico, medido en términos de número de turistas, cantidad de inversiones, Producto Interior Bruto, divisa o creación incluso de empleo, no se ha traducido necesariamente en un mayor bienestar social, ni siquiera para las personas que incluso están trabajando laboralmente en estas actividades. Estamos, como he dicho, empleos precarios, sueldos en negro y empobrecidas. Bueno, otro tema respecto a la construcción de la Sevilla turística o del destino de Sevilla, realmente se ha construido progresivamente durante los últimos 25 años, en lo que la actividad turística ha tenido cada vez mayor protagonismo. Y además la estrategia para convertir la ciudad en un destino atractivo viene de lejos, ¿no? Ya en el siglo XX la exposición del 29 fue el macroevento que impulsó grandes transformaciones urbanas que transformaron completamente la ciudad. Luego nos vamos a otro macroevento, el del 92, con la Exposición Universal y otros tantos eventos de la década de los 90. Esto ha ido acompañado, por supuesto, y como muchas otras ciudades, de la revalorización del centro histórico como espacio simbólico, sobre todo con planes de reforma interior y planes europeos, y una estrategia continua de promoción turística, marketing urbano, proyectos estrellas como el Rascacielos Pelli o la Seta de la Encarnación. Hay un dato interesante que... me vuelvo aquí. Hay un dato interesante que... Es cierto que desde 2015 en Sevilla, para situar también, gobierna el PSOE susanista, digamos, y por primera vez en la historia de la administración local hay un delegado de urbanismo que también lo es de turismo y ya tiene un perfil dentro de este binomio, un perfil más turístico que urbanístico porque él es especialista, digamos, en turismo. Esto da una idea del sesgo de las políticas urbanísticas que está teniendo la ciudad en estos últimos años, ¿no? Y bueno, durante este tiempo, todas estas estrategias que he mencionado y que no son exclusivas de Sevilla han modificado el esquema de distribución espacial de la oferta turística, tradicionalmente concentrada en el sur del casco histórico, un casco muy grande dentro del tamaño medio de las ciudades que conocemos, pero con estas estrategias y específicamente con la irrupción de las plataformas de alquiler vacacional o de alquiler turístico, digamos que estos límites se han roto y se han extendido a todo el casco y Triana. Estamos hablando de que se ha extendido al casco norte, que además es una zona que ya ha sufrido procesos de gentrificación desde los 90, que es cierto que se ha vuelto cada vez más complejo y que ha tomado otros matices, pero que se sigue desarrollando hoy en día y ahora se superpone un proceso de turistificación.
Y bueno, tienen una relación con matices uno y otro que, bueno, no me voy a parar ahora en comentar, ¿no? Y bueno, aquí hablo. Vale. Para hablar, para irme a los conflictos que se dan en la ciudad de Sevilla específicamente, lo primero y lo que más está, digamos, en la boca de movimientos sociales, prensa e incluso aparato político es la degradación del acceso a la vivienda y el desplazamiento espacial de residentes. En este plano podéis ver la distribución de viviendas turísticas registradas, que le llaman legales, pero realmente son las registradas en el registro de turismo de Andalucía, y las no registradas o ilegales. Las negras son las registradas o legales y las grises las ilegales. Y bueno, esto ha provocado, por un lado, expulsión, por supuesto, y como bien conocéis allí en Barcelona, de residentes, pero también una presión en barrios periféricos del centro que se está traduciendo. Obviamente son procesos muy nuevos que todavía no se han podido demostrar, digamos, científicamente, pero las que vivimos en Sevilla lo vemos, cómo se está generando otros ámbitos que en ningún momento habían tenido este tipo de acciones inmobiliarias financieras, ¿no? Vale. Otro de los conflictos que bien conocéis es la estructura productiva local. Estamos hablando de que son cambios producidos por la fisionomía del entorno y la estructura productiva del barrio hacia una terciarización, desapareciendo comercios que asistían a residentes y en concreto de clase media-baja. Los pocos que ya quedaban aquí tras ese primer proceso de gentrificación que he mencionado, y bueno, el consiguiente aumento de precios, la desaparición de servicios de bienes básicos y bueno, al final una adaptación de la oferta a la nueva clientela. Un tema interesante y que ha sido muy sonado en los últimos tiempos en Sevilla ha sido el del mercadillo el jueves, ¿no? Y esto me sirve para ilustrar cómo el control y la monitorización del espacio urbano bueno, está presente y visible, ¿no? Estamos hablando de que el turismo necesita fabricar un espacio neutro y libre de conflictos, algo que, como sabéis, es inherente a lo urbano y por lo tanto se margina las presencias y prácticas no deseadas, ¿no? El ejemplo del jueves es un mercadillo que vamos, está en la calle Feria, que es una de las arterias principales del casco norte, y se dice que data del siglo XIII, aunque no está confirmado, pero es uno de los más antiguos de Europa. Y bueno, el año pasado la policía desalojó parte del mercadillo y ha decidido restringirlo, ordenarlo, dividiendo por un lado los mercaderes que tienen licencia y los que realmente pues lo utilizan como forma de subsistir desde una cierta marginalidad, ¿no? Por tanto, se le ha restringido de nuevo la capacidad de autogestionarse, ¿no? a este colectivo, que además está muy vivo en el barrio porque son de los pocos residentes que quedan por aquí. Otro conflicto y otro elemento que interfiere mucho, y que Sevilla es una ciudad que vive mucho la calle, que se dice que es de las ciudades con más por metro cuadrado, pero es cierto que en los últimos años la extensión de terrazas y veladores y la privatización del espacio público por parte de esta actividad y de este negocio está siendo bueno, importante, ¿no? Por otro lado, tenemos la saturación del espacio público y dificultar la movilidad cotidiana. Esto afecta especialmente a ancianos, niños, personas con movilidad reducida y está siendo también uno de los elementos importantes de conflicto. Y otro elemento
Se cortó. Vamos a ver si la podemos recuperar. Hasta se árboles para intentar que, bueno, en Sevilla obviamente los árboles son muy importantes porque son clave para la sombra y para poder estar en el espacio público y bueno, ha habido una estrategia sistemática de poda de árboles que ha desencadenado bastante denuncia ciudadana en la ciudad. Y bueno, el último, digamos, conflicto, aunque hay muchísimos otros, pero bueno, por ilustrar algunos, ha sido ha sido el ruido y la suciedad y bueno, el choque entre la actividad turística y el no cuidado del espacio, digamos, público común por parte del turista o del visitante respecto a cómo molesta y la suciedad y la basura en la calle, el ruido, las fiestas, la falta del servicio de limpieza adecuado para esta actividad, que además es un servicio municipal, al final lo pagamos todas y bueno, al final se convierte en un asunto de salud pública. En realidad, esto es lo que tenía preparado para esta primera parte. No no tengo muy claro cuánto tiempo consumía. Voy a dejar de contar. No sé si lo dejamos aquí. Si tú consideras que lo dejamos aquí, lo dejamos aquí, ningún problema. Tenemos aún un ratito, podemos seguir con los otros dos temas y luego podemos conversar un rato. Gracias, Genial. María.